Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Dufour y les vamos a hablar acerca de la planificación del diagnóstico endodóntico. Hablando acerca de la planificación, nos referimos a que este representa la base para la elaboración del tratamiento odontológico directamente cuando el paciente tiene la queja principal de dolor. El dolor odontogénico es el motivo más frecuente por el cual un individuo busca el tratamiento odontológico y asiste con su dentista de confianza. Es significativo para el investigador durante la verificación del factor etiológico del dolor odontogénico un minucioso análisis, recogida de datos, tabulación, identificación e interpretación de signos y síntomas que caracterizan la posible alteración de estructuras del tejido. El diagnóstico se compone de diferentes etapas como la semiogénesis, la semiotecnia y la propedéutica, que a continuación les voy a detallar un poco más. La fase semiogénica nos vamos a referir hacia el análisis del surgimiento de signos y síntomas. Este va a ser un interrogatorio al paciente con este vamos a elaborar una historia clínica y antecedentes clínicos que nos va a ir presentando el paciente. La fase semiotécnica, que van a ser los recursos de recogida de los signos y síntomas, que ya va a ser el examen físico exploratorio en el cual ya nos vamos a dar cuenta de qué es lo que aqueja al paciente. Y la fase propedéutica, la última, va a ser el análisis, estudio e interpretación de los datos recogidos y va a ser la planificación de la hipótesis del diagnóstico. En esta última fase vamos a identificar y nos vamos a dar cuenta de cuáles son los signos y síntomas que tuvo nuestro paciente y ya vamos a poder dar un diagnóstico y un tratamiento hacia este. Entre los recursos semiogénicos y semiotécnicos para la planificación del diagnóstico, como ya lo comenté anteriormente, vamos a hablar de la anamnesis. Principalmente va a ser la técnica interrogatoria. ¿Qué aqueja el dolor? ¿Cuál es la queja principal? La historia anterior, la historia actual, la historia médica, la historia odontológica y las características clínicas del dolor. En el análisis clínico vamos a tener la técnica de exploración. En este vamos a utilizar 4 tipos de inspecciones: la inspección, la exploración, la palpación y la percusión. En el análisis de vitalidad pulpar vamos a utilizar técnicas de estímulo. En este caso van a ser pruebas térmicas, eléctricas, pruebas mecánicas, entre otras que nos van a complementar el diagnóstico. La cuarta va a ser el análisis por imagen, técnica de interpretación radiográfica y el análisis complementarios, que van a ser un número de diferentes técnicas de investigación. Ahora refiriéndonos directamente a la anamnesis, esta representa el análisis subjetivo, realizado por la técnica del interrogatorio del paciente que conduce a la investigación del surgimiento de los signos y síntomas representados en el proceso patológico. La historia clínica debe ser recogida y registrada de manera orientada y ordenada, en forma de preguntas definidas a punto de abarcar aclaraciones detalladas y dinámicas. El siguiente paso vamos a identificar cuál es la principal queja que tiene el paciente. En este caso nos vamos a dirigir directamente al dolor, que va a ser la causa por el que un paciente vaya con un endodoncista, por ejemplo. Esta debe ser descrita con las propias palabras del paciente y vamos a utilizar preguntas precisas y bien dirigidas. Por ejemplo, ¿qué le motivó a buscar el tratamiento? ¿Cuándo surgió el dolor? ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Qué factor estimula o disminuye el dolor? ¿Cuál es la frecuencia que tiene del dolor? ¿Cuál es la intensidad del dolor? ¿Y cómo es el dolor? A continuación tenemos las características clínicas del dolor. En este caso vamos a identificar dónde está ubicado el dolor, el lugar, que va a ser localizado o difuso. El surgimiento, cómo surgió el dolor, qué factor estimula o atenúa el dolor, en este caso si es provocado o es espontáneo. La siguiente es la duración, ¿desde cuándo? ¿Es una duración corta o es desde hace ya tiempo? La frecuencia, ¿cuál es la frecuencia del dolor? ¿Es intermitente o continua? La intensidad, ¿qué intensidad va a tener este mismo? ¿Va a ser leve? En este caso vamos a utilizar una tabulación para poder identificar de una manera más clara qué tanto siente el paciente de dolor, porque es un síntoma subjetivo que no lo vamos a poder identificar nosotros mismos. Cuando sea leve lo vamos a identificar como 0 a 3, dependiendo del paciente. Moderada, de 4 a 7, y ya un dolor severo lo vamos a identificar como de 8 a 10, que puede ser insoportable. Hablando ya del siguiente análisis, que va a ser el clínico, que va a ser la técnica de exploración, y ya va a ser el análisis subjetivo, en el cual ya nos vamos a poder dar cuenta de una manera clara, se va a referir al análisis subjetivo de estos mismos que acabo de mencionar, que caracterizan específicamente una determinada patología: la observación, la inspección física, el examen extra e intrabucal de los tejidos blandos determinan varios aspectos de las condiciones del mismo.
que ya sea asimetría, color, edema, fístula, úlceras, hiperplasias, etcétera, y condiciones de los dientes, que sea la integridad de la corona, la calidad de las restauraciones, el color, bolsa periodontal, todo esto siendo parte fundamental del análisis. La inspección debe ser muy cuidadosa, detallada y muy bien registrada. Esto debe ser en cuanto a las restauraciones y prótesis con problemas funcionales en conjunto con la ausencia de dientes. Pueden ser responsables por disturbios oclusales, sobrecarga muscular, la presencia de ruidos en las articulaciones temporomandibulares, puede indicar alteraciones en esta articulación. Vamos a pasar a la parte de la exploración. En esta parte se cuenta la inspección en que se observa la presencia de cavidades dentarias, bolsas periodontales, trayectos fistulosos, fracturas coronarias y radiculares, por lo cual la exploración física, la transluminación y análisis radiográfico con contraste son utilizados en estos casos. Posteriormente a esta exploración vamos a pasar a la palpación, que esto va a permitir el diagnóstico por medio de percepción táctil. Vamos a utilizar los dedos y vamos a tocar el área donde va a ocurrir la lesión y vamos a identificar qué tipo de dolor o qué se refiere el paciente en este caso, analizando la consistencia y textura de los tejidos, la adherencia, movilidad y lisura, además de respuestas dolorosas ante el estímulo. La palpación puede realizarse para verificar la palpación de los nodos linfáticos regionales. Este proceso, además de centrarse en la cavidad bucal, es necesario hacerlo en los nódulos cerca de la región, los músculos de la masticación o la articulación temporomandibular. La percusión. Este no constituye un recurso preciso en la definición del diagnóstico. Sin embargo, en algunos momentos puede indicar que el diente con dolor al masticar, como la mordida o contacto prematuro. Se va a utilizar un instrumento como el que está en la imagen para dar unos pequeños golpes en el órgano dental y ver qué respuesta tiene el paciente. La percusión vertical puede estar asociada a la inflamación periapical, mientras que la horizontal o alteraciones periodontales. Vamos a pasar al siguiente, que va a ser ya el análisis de la vitalidad pulpar. Este es extremadamente útil en la planificación ya del diagnóstico clínico, siendo eficaz para probar el estado de normalidad, de inflamación o de necrosis pulpar, que vamos a ir pasando directamente a una endodoncia, dependiendo del problema. Ya las siguientes pruebas que vamos a utilizar para identificar la vitalidad de la pulpa, vamos a tener pruebas térmicas a frío y a caliente. Este estímulo con frío, por ejemplo, puede ser ejecutado mediante un bastón de hielo, cloruro de etilo, gas refrigerante o dióxido de carbono, sea el caso. Estos agentes promueven la disminución de temperatura intrapulpar, estimulando sus terminaciones nerviosas a partir de alteraciones vasculares, que sería siendo la vasoconstricción. Cuanto mayor sea la reducción de temperatura, mayor va a ser el estímulo que va a sentir nuestro órgano dental. Y la prueba eléctrica en este caso es una prueba que va a posibilitar la respuesta pulpar a partir de estímulo eléctrico sobre las fibras nerviosas presentes en la pulpa dentaria. La prueba eléctrica sugiere la vitalidad o no del tejido pulpar obtenida a partir de la sensibilidad causada por la respuesta neutral. Y ya en la siguiente va a ser la prueba mecánica o cavidad. Esta va a ser un buen recurso mecánico, ya que el diente sin anestesia se induce un estímulo con broca esférica pequeña en la corona. Al alcanzar la unión amelodentinaria o más abajo de ella puede ocurrir el desencadenamiento de síntoma agudo, que sería el dolor. Se utiliza esta prueba como recurso de exclusión después de resultados sin conclusión de la prueba térmica realizada a frío. Ya una vez que no nos funcionó la de frío y no sentimos ningún estímulo, vamos a pasar a este tipo de pruebas. Y otros tipos de pruebas que vamos a utilizar es la prueba de anestesia, que está en situaciones difíciles como la del dolor referido, mediante el bloqueo de conducción auxiliar en la identificación del diente responsable por el origen del dolor, y la otra es la mordida de un plástico, que va a ser mantenido entre los cúspides de un diente que puede hacerlo, por la visualización de la separación de las cúspides y el estímulo del dolor. Puede producir la sospecha de una fractura coronaria o hasta radicular, para así poder encontrar un diagnóstico correcto, sea de cualquier tipo de origen. Y bueno, esto es todo de mi parte, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias.